Filosofía en el Ómnibus. La columna de pensamiento del profesor Damián Mosso. Vamos a saludar a Damián Mosso, que lo tenemos ya en contacto ahí. Damián, ¿cómo estás? Buen día, Fede. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo están los compañeros ahí? Te pusieron a Palito Ortega. Bueno, Damián, gracias por estar de vuelta con nosotros. No, por favor. Buen día para todos ustedes. Buen día para los oyentes. Vamos a decir lo que dicen a veces en la radio. Sí. Buen día para toda nuestra audiencia, que sabemos que es mucha. Sí, y si sí. nosotros no nos damos para adelante a nosotros mismos, ¿quién lo va a decir? Que es cruel y es mucha la lucha. Damián, antes que empiece, ¿qué te genera que Chile se esté volcando así a la extrema, bien extrema, con estos candidatos, con uno que es alemán, que decíamos nosotros... Frankfurter. Sí. Kaiser. Kaiser, que se llama, el hombre se llama Johannes Maximilian Kaiser Barents von Hohenzollern. Él se llama así, y el tipo ya tiene un 20% de los chilenos que lo votó, y es del Partido Nacional Libertario, ¿verdad? De Milei, en Chile, ya. Y el tipo una de las declaraciones que dio es que respaldaría un nuevo golpe de Estado en Chile. También el Kast, que es el que va a ser presidente, es muy difícil que no sea presidente, es hijo de un nazi, y que están prometiendo cerrar fronteras, mandar venezolanos a El Salvador, que se convirtió en una cárcel multinacional, ¿verdad? ¿Qué te genera todo esto? Bueno, habría tantas cosas para decir, compañeros. La verdad, yo ayer estuve estudiando un poco el asunto, inclusive si ustedes quieren podemos modificar la agenda de hoy y hablar de eso, porque ayer justamente estuve leyendo, estudiando un poco, interiorizándome acerca de la cuestión chilena, porque la gente está como tan encerrada en su concepción, digamos, cuadrada de la realidad, que hay inclusive gente que te dice, a mí qué me importa lo que pasa en Chile. Sí. Y yo digo, lo primero que me surge con esto es qué visión tan estrecha que tenemos de las cosas, ¿no? Cómo nos resulta tremendamente difícil poder pensar colectivamente y poder pensar, digamos, de manera tal que cuando la ola tape a los demás, podamos nadar para que no nos tape a nosotros. Es decir, los trabajadores especialmente estamos como tan subsumidos en una visión tan estrecha de las cosas que nos resulta prácticamente imposible pensar fuera de la caja. Y a lo que voy es que lo que pasa en Chile es también un poco lo que pasó aquí y lo que puede volver a pasar aquí, o muy probablemente vaya a pasar nuevamente aquí. Y justamente yo ayer estaba estudiando un poco esta cuestión que ustedes, o que tú, Federico, introducías, la cuestión de esta nueva elección presidencial que se viene en Chile. Y yo titulé, o pensaba titular, era otra cuestión la que iba a ser, ¿no? Otra audición, pero no importa. Chile y el regreso de la derecha. Creo que nos estamos refiriendo a eso, ¿no? Y la premisa de la cual me parece que hay que partir acá es que, lo vamos a decir así, sin ambajes, ¿verdad? Sin vuelta, porque tenemos confianza. Que es que cuando la izquierda retrocede, la derecha avanza. Esta es una ley histórica que aquellos que les guste estudiar la historia lo pueden hacer perfectamente y encontrarán comprobaciones empíricas acerca de esto, inclusive en el propio Uruguay, en nuestro país. Cuando la izquierda retrocede desde el punto de vista ideológico, o sea, cuando la izquierda se deshilacha, se transforma en el mal sentido de la palabra, porque podemos transformarnos para bien también, bueno, la derecha crece y avanza. Inevitablemente, sí, ya hemos estado hablando alguna vez con ustedes de esto, ¿no? Cuando la izquierda se viste con ropa que no son suyas. Exactamente, y cuando yo creo que a los partidos políticos y a las concepciones ideológicas les pasa lo mismo que les pasa a las personas individualmente. O sea, cuando una persona intenta ser lo que no es, irremediablemente está condenada al fracaso como persona. Y creo que a las ideologías les pasa lo mismo. Cuando una ideología trata, como dices tú, de vestirse con ropajes, esto quiere decir, de asumir concepciones ideológicas que no le son propias, entonces se termina desdibujando y en definitiva la gente, entre elegir una mala copia y el original, si salen lo mismo va por el original. Entonces el que sea de derecha
va a volver a votar a la derecha, porque ya además siente que esa, digamos, pseudoizquierda o falsa izquierda no tiene nada para ofrecer. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, lo que está pasando en Chile, ¿no? Vamos concretamente a esto para no rehuirle el cuerpo, si les parece a ustedes bien, a la jeringa, ¿no? El supuesto gobierno de Boric dice de él mismo que es comunista, en realidad no resolvió los problemas más acuciantes de los chilenos. Ni el tema alimenticio, ni el tema de la vivienda, ni el tema de la salud, ni el tema de la educación. En Chile está absolutamente todo privatizado, ni el tema de la seguridad social. Conviene recordar acá que el primer experimento con las AFAP se realizó en Chile con la dictadura de Pinochet. O sea que tenemos en Chile el ejemplo perfecto, a mi juicio, de lo que es la instalación de gobiernos neoliberales. Son gobiernos que conducen a la marginación, a la pobreza, a la exclusión, a la miseria, al analfabetismo, y ese combo, que es un combo muy explosivo, genera el caldo de cultivo ideal para la irrupción de sujetos como estos que ustedes nombraron, ¿no? Y como los que tú nombraste hoy. Damián. Damián. Si a ustedes no les parece bien, ¿puedo seguir con esto o prefieren que vayamos al otro? No, con total libertad. Libertad, entonces. Sí, dime nomás lo que me iba a decir. No, que digo que esto no es de ahora, esto viene de la doctrina Monroe y desde que se dio el golpe de Estado a Allende y de que Chile se transformó en el laboratorio del neoliberalismo para después lo que sucedió más adelante con Margaret Thatcher y todo. Esto no es casualidad. Es así, tal cual. Y ya que estamos hablando de esta cuestión electoral chilena, que a mí me parece que es un espejo en el que nosotros nos podemos mirar perfectamente como país, el Uruguay quiero decir, creo que lamentablemente, creo que inevitablemente lo que está pasando en Chile hoy va a ocurrir en Uruguay, ya ocurrió, pero va a volver a ocurrir, que es lo más triste de todo, que es justamente que cuando un gobierno de carácter progresista o una cadena de gobiernos progresistas no resuelve los problemas más importantes de la gente, no la agenda esa, digamos, esa agenda livianita de la cosa multicolor y toda esa cosa, sino los problemas acuciantes de la gente, me refiero al hambre, la falta de acceso a la vivienda, a la salud, a la educación. Bueno, miren ustedes los resultados de la primera vuelta electoral en Chile. Y es, me parece, una foto que hay que leer con mucha atención para Uruguay, no solo para Chile. En el caso de esta última primera vuelta, la candidata del progresismo chileno, curiosamente el partido que encabeza Janet Jara, se llama Frente Amplio, sacó el 26,8% de los votos. Ya votar por debajo de 30 es un fracaso en Chile, para cualquier partido político. Especialmente para aquel que en este momento ejerce el poder, que es justamente esta coalición de supuesta izquierda que encabeza Janet Jara. 26,8 sacó. José Kast, que es creo que inexorablemente, lamentablemente, quien va a ser el próximo presidente de Chile, el candidato de la derecha y ultraderecha chilena sacó un 23,9, o sea, estuvo bastante cercano a Jara. Pero si a eso le sumamos los votos de Franco Parisi, que dice ser independiente, pero va a ir con la derecha, sacó un 19%, la nada despreciable cifra de 19%. Después tenemos a Evelyn Matei, también candidata de la derecha, sacó un 12,7%. Y por último, Johannes Kaiser, que hasta nombre, hasta apellido de facho tiene, porque no tiene manera de negar que es fascista, porque ya el apellido Kaiser es de por sí, es fascista de por sí, sacó un 13,9%. O sea que es prácticamente un hecho que en la segunda vuelta todos estos partidos de derecha se van a coaligar, obviamente, porque si hay algo que la derecha tiene claro es que tiene que ir junta, siempre, en todo, porque defienden los mismos intereses. Sí. Esto va a ser una aplanadora, estimados compañeros, en la segunda vuelta. Kast, hijo de un nazi, de un connotado nazi, un nazi integrante del partido nazi alemán, porque el padre de Kaiser es alemán, nacido en Alemania, y su ideología es el nacionalsocialismo, el fascismo, el nazismo alemán. Kast va a ser presidente de nuestra hermana República de Chile. Tristemente diría yo que Janet Jara no tiene prácticamente ninguna posibilidad de lograr la presidencia en Chile. Entonces,
Ese es el problema, estimados compañeros de los progresismos, ¿no? No son ni chicha ni limonada. Dicen que son izquierda, pero como muchos son una especie como de socialdemocracia media deslucida, no resuelven los problemas más importantes de la sociedad chilena, y de hecho ahora en la segunda vuelta yo creo que, bueno, lamentablemente, tristemente vamos a asistir, capaz que me equivoco, estoy como jugando un ratito al politólogo acá con ustedes, despuntando un poco el vicio de la politología latinoamericana, pero creo que realmente va a ganar Kast por paliza Sí, en en Chile. números no tiene, si vamos a los números, no tiene ninguna posibilidad ya, ¿no? Yo creo que no, que es muy fea la cosa para Jara, y creo que es la demostración de que hay un descontento evidente con el progresismo chileno que se demuestra en esta primera vuelta electoral. Y ya que estamos, vamos a darle unos palitos a este hombre, a José Antonio Kast. Estuve estudiando un poquito, ya Federico estuvo adelantando allí Sí. algunas características bien significativas de él como persona y como político, ¿no? En primer lugar, un conservador nato, Kast, como decíamos recién, hijo de un nazi puro, ¿no? De un nazi de los de verdad, de los de Alemania, además, nacido en Alemania. Conservador, empresario enriquecido a costa de los trabajadores, de extrema derecha, Kast. Por ejemplo, ha dicho cosas tales como que el genocidio en Gaza está absolutamente justificado para él. Es un sionista declarado, además, ¿no? En estas raras uniones que hay ahora entre la extrema derecha nazi y los sionistas israelíes. Ha hecho discursos en los que minimiza el sufrimiento y justifica el exterminio y el colonialismo, no solamente en Palestina, sino en otros lugares del mundo. Ha defendido, como decía Federico también hace un rato, expresamente la dictadura de Pinochet, que lo vamos a decir para que la gente lo tenga presente, porque no todo el mundo tiene por qué saber. La dictadura de Pinochet, una dictadura de las más sangrientas de América Latina, promovida por Estados Unidos de América, 3.000 personas ejecutadas en Chile, 40.000 torturados, 40.000 exiliados, para ir teniendo una composición de lugar de lo que apoya este siniestro personaje que va a ser presidente en Chile, ¿no? Defiende además, también lo decía Federico, una especie como de xenofobia institucional, o sea, él defiende la idea de que habría que hacer una especie de gran zanja al norte de Chile para que no pasen los hermanos latinoamericanos de otros países. Propone al estilo Trump, ¿no? Una especie como de militarización de las fronteras, cree que el ejército tiene que vigilar las fronteras y crear como una especie de como tienen los yanquis, la patrulla esa de fronteras. Después defiende también la idea de que para él todos los migrantes son delincuentes, y es un admirador declarado de Trump y de Jair Bolsonaro. Así que tienen ustedes ahí una semblanza más o menos, digamos, completa o semicompleta de lo que es, repito, este siniestro personaje que va a ser lamentablemente el próximo presidente en Chile, para que ustedes vean cómo viene la mano y cómo a consecuencia del fracaso institucional, político, ideológico y económico de los progresismos que no son ni izquierda ni derecha, juegan a estar en ese equilibrio insulso del medio, terminan apareciendo estos personajes que captan el electorado, yo diría que con bastante facilidad, porque además van unidos con la ignorancia política de la gente, y son muy difíciles de detener porque este discurso de odio prende fuertemente en la cabeza de la gente hoy, ¿no? Las personas que estamos muy aisladas, muy, muy fragmentadas, muy disociadas del resto, la gente tiende a creer en este tipo de personajes que, bueno, se vienen expandiendo no solamente por América Latina, podríamos nombrar a Bolsonaro, como decíamos recién, a Milei, a Bukele en El Salvador, pero también están pasando cosas en Perú graves, también están pasando cosas en Ecuador graves, como estuvimos hablando el otro día con ustedes, y lamentablemente creo que, bueno, si la izquierda no recupera su identidad de izquierda, el panorama es extremadamente difícil para todos aquellos que crean en la posibilidad de construir un mundo mejor. Yo lo que veo también es que muchas veces a quienes se dicen de izquierda les cuesta mucho o como que les da como alergia hablar de ideología, ¿verdad? Y de lo que tú mismo decías, de la esencia, ¿no? Como que eso piensan que va hasta espantar voto.
Y es todo lo contrario, porque estos candidatos son netamente ideológicos y tienen muy fuertes sus convicciones. Y no tienen problema en decir lo que piensan y lo que quieren. Y lo demuestra la gente apoyándolos a ellos. Sí, claro, y en un sistema como este, porque lo hablábamos en la última audición que hicimos, ¿no? Acerca de qué es lo que podemos esperar de una democracia que está gobernada en realidad más por la burguesía que por el pueblo, terminan pasando este tipo de cosas. Cuando ya la izquierda le da escozor, se pone colorada, cuando tiene que hablar de lucha de clase, cuando tiene que hablar de decir que es izquierda propiamente dicho, ¿no? O sea, ya la autodefinición como progresista, porque ¿qué es ser progresista? No sé, creer en el progreso. Sí, bueno, creo que sé. ¿Y qué significa creer en el progreso? Yo creo que en definitiva en el progreso, en mayor o menor medida, creemos todos. Ser de izquierda es otra cosa, es defender la idea de lucha de clase, defender la idea de que la historia es el producto del enfrentamiento de grupos que están en pugna porque tienen intereses diferentes, de los trabajadores primero, siempre. Y sin embargo, bueno, uno escucha una tibieza tan fuerte, tan sostenida por parte de los progresismos, que en realidad, bueno, es más o menos lo mismo que la derecha, pero como la derecha se define como tal, siempre para la gente resulta mejor, repito, el original que la copia, ¿no? Entonces, la gente prefiere ir más por una cuestión así como, ¿no? de derecha consolidada que esto otro que no se sabe muy bien qué es. Y si a ustedes les parece, ya que estamos en esto, porque ahora me entusiasmé, disculpen ustedes, iba a hablar de otra cosa que no tenía nada que ver con esto, pero como ustedes como el Fede me toreó ahí al principio un poquito, ya engrané ahora y ahora no me voy a salir de esto, me voy a quedar acá, ¿está bien? Vamos. Y saben que tengo unos datos para compartir con ustedes y con la audiencia que me parecen importantes acerca de Chile y la desigualdad, que es un poco con lo que empezábamos a hablar hoy. Federico decía que Chile fue lamentablemente elegido como una especie de país laboratorio, en donde todos los experimentos neoliberales se probaron primero allí. Por eso surgieron allí primero las AFAPs, por eso tienen una educación totalmente privatizada, una salud totalmente privatizada, porque en realidad el país está privatizado como tal, ¿no? ¿Les parece bien que les tiro unos datos acá? Sí, Bien, ahí vamos. vamos allá. Chile y su desigualdad. Miren, Chile sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo, desde el punto de vista económico y social. Uno de los más desiguales del mundo. ¿Qué significa esto? Que una pequeña parte de la sociedad chilena concentra la mayoría de la riqueza. ¿Está bien? Sí. Más de la mitad de los chilenos, más de la mitad, vive con bajos ingresos y altos niveles de deuda. Estos son datos económicos que yo encontré en sitios que son confiables, ¿no? Y miren ustedes para que tengan una idea de cuál es la situación de los chilenos. De 151 países de los cuales hay datos económicos fiables y serios, 151. En los últimos 10 años, solamente 28 de esos 151 tienen un índice de desigualdad superior al de Chile. O sea que de ese lote de 151 países en los que tenemos datos más o menos confiables de su economía, Chile está en la bolsa, porque solamente hay 28 por encima de él, de 151. Pero Damián, ¿y por qué O'Donnell lo pone de ejemplo a Chile? Y bueno, porque capaz que O'Donnell piensa más o menos lo mismo que Boric. Porque estos datos tú me estás diciendo que Chile está en el top 30 de los peores. De los peores, Sí. y además el gobierno de Boric, como otros gobiernos progresistas anteriores, porque es bastante similar el caso chileno al caso uruguayo, también tuvo otros gobiernos progresistas. Bueno, es eso en definitiva, no hay como la intención ni la decisión de resolver los problemas acuciantes de la gente. Pero con todo respeto, ¿no? Pero para tener una idea de cuál es la situación en la que está Chile desde el punto de vista económico, de esos 28 que están por debajo de Chile, 20 son africanos. Con lo que nosotros sabemos que significa esto. Estamos hablando del continente más pobre del mundo, en África. ¿Está bien? O sea que de esos 28 que están por debajo de Chile, 20 son africanos. O sea, económicamente, tristemente, están, pero en la llaga mal, para decirlo así en términos que todo el mundo lo entienda. Y en Chile, el 1% más rico, ya que estamos hablando del impuesto al 1%, Sí. ¿no? El 1% más rico de Chile acumula el 49,81% de la riqueza total del país. O sea que
para decirlo más fácil, el 1% de la población chilena concentra el 50% de la riqueza que el país produce. Solamente superado el caso de Chile por Sudáfrica en este digamos, ítem. El 50% más pobre de Chile tiene una riqueza negativa, que es un término interesante que han introducido ahora los economistas, esto de riqueza negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que las deudas superan el valor de los activos. O sea, la gente debe más de lo que tiene, vamos a decirlo así. O sea, el 50% de los chilenos es más lo que debe que lo que tiene, que lo que posee. Sus deudas superan sus activos. O sea, están económicamente enterrados hasta el cuello, vamos a decirlo así, para que lo entienda cualquier compañero u oyente que nos pueda estar escuchando. Esos son algunos datos de Chile para que ustedes tengan una composición del lugar de cómo están, ¿no? Bueno, de cuál es su realidad. Damián, pero es interesante que más allá de que la gente sabe que está endeudada o que percibe o que tiene más deudas de los salarios que perciben, eh, igualmente cuando llega la hora de votar, van y masivamente siguen votando a los mismos que son los que les están causando esos problemas. Y es muy interesante cómo no se logra revertir eso y también te demuestra que la batalla cultural la perdiste, ¿no? Lo hemos hablado ya de eso acá. Sí. Parece que está bien, obvio, que lo que nosotros decimos acá no tiene por qué importarle a nadie, pero a mí me parece que habría que ponerle atención a algunas cosas y prestarle alguna atención a algunas cosas, que hay gente muy importante y muy trascendente en este país que no sé si no lo ve o no lo quiere ver. Esa es una, por ejemplo, que la batalla ideológica es una batalla que hay que dar, que además está más que comprobado, como lo hemos hablado también con ustedes acá, que no solamente se trata en una sociedad de repartir bienes de consumo, que hay por debajo de eso, de manera subyacente, hay un conjunto de valores y de ideas que hay que transmitir, porque si no, la sociedad se te destruye, ¿no? Cuando tú tienes una sociedad en la que la gente se acostumbra a tener más deudas que ingresos, o cuando la gente está endeudada, porque la gente muchas veces está endeudada porque quiere, está endeudada porque mantiene, yo qué sé, créditos de consumo, porque no le da para llegar a fin de mes, cuando mantiene créditos hipotecarios, porque es imposible comprar una casa en este país o es una utopía, cuando muchos nos dicen a algunos que somos utópicos, yo le diría que más utópico es el que cree que puede tener una casa en este país si no la hereda, ¿no? Porque comprar un terreno y después edificar con lo que cuesta acá. Estamos en el país más caro de América Latina, en el caso de Uruguay. Sí. El metro cuadrado de tierra acá en este país sale mucho más caro que en cualquier otro país de América Latina. Sí. Utópico, eso sí que son utópicos. Lo que creen que algún día los pobres en este país, en estas condiciones, vamos a poder tener una casa, salvo que la heredes de tus abuelos, de tus padres. Cuando vivíamos en otro país y en otro mundo, pero es extremadamente difícil. Tiro un par de datos más con respecto a Chile porque yo creo que los datos económicos revelan una realidad y hay que prestarle atención. Sé que es medio en volante lo de los datos económicos y la cifra y demás, pero son bien significativos, ¿no? Mira, según datos del año 2022, o sea que son datos muy actuales estos, el 10% más rico de Chile acumulaba el 80,6% de la riqueza total del país. Mirá tú qué cifra, ¿eh? O sea, si Chile fueran 10 personas, vamos a suponer que Chile fueran 10 personas, ¿no? Una sola de esas personas, de esas 10, concentraría el 8, digamos, total, el 8 del monto total de la riqueza. Una persona. Sí. Concentraría, si fueran 10 personas y hubiera 10 bolsas de dinero, digámoslo así, una persona concentraría 8 de esas bolsas. ¿Ah? Y si Chile fuera una torta repartida entre 100 personas, una sola persona se quedaría casi con la mitad de todo el trozo. Mientras las otras 99 personas tendrían que dividirse el 1% restante. Creo que esta cifra, yo sé que, repito, la cuestión así como económica es medio en volante, a la gente no le gusta y está bien, pero las cifras son indicadores que me parece que hay que tener en cuenta porque si no vives en una irrealidad, ¿no? Por lo menos tenerlas en cuenta. Chile es un país tremendamente desigual, es tremendamente injusto, la riqueza está concentrada cada vez más en menos manos. Creo que si nosotros los uruguayos miráramos el caso chileno, podríamos aprender algunas cosas que nos vendrían bien de cara al futuro. Y creo que, bueno,
que si somos trabajadores, si somos proletarios, otro término que ha caído en desuso, ¿no? Ya que estábamos hablando hoy de términos que parecen evitarse por parte de algunos dirigentes políticos proletarios, ya no se usa, como no se usa izquierda, como no se usa la lucha de clase. Bueno, dictadura del proletariado ya sería como una cosa, sería como alergia. Sí, un politicidio, No, digamos. no dan las cremas del mundo como para curar esa alergia. No, pero bueno, mira, yo creo que Damián, podemos aprender muchas cosas si prestamos atención a algunos de estos datos, porque Uruguay, repito, no está muy lejos de esta realidad en la que viven los chilenos, ¿no? mira lo que, una de las frases que dice que va a ser presidente de Chile. Una de las propuestas que le vamos a hacer llegar al Congreso para que tome una decisión tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, para que las personas que no entren por la puerta a Chile sean detenidos, sean retenidos, expulsados o esperar a que tomen la decisión de partir por el mismo lugar de donde vinieron, y eso va a ser aplicado con todo el rigor de la ley. Y en el caso de tener hijos, si logra traspasar todas las barreras físicas, tecnológicas y diplomáticas que vamos a tener con los países vecinos, y en ese tiempo tiene un hijo en Chile que efectivamente por constitución tendría la nacionalidad chilena, el padre tendría que optar si va a jugarse por su hijo o se lo va a entregar el cuidado de su hijo al Estado chileno. Tomá. Bueno, viste, lo peor, ¿sabes qué pienso? Lo peor no es, compañeros, lo que diga Kast, porque Kast puede decir, bueno, barbaridades filofascistas como esta o fascistas, ¿no? Porque es un seguidor de Trump y Trump aplica esa política, ¿sí? ¿No? Como una especie de... Está construyendo guetos para que los niños que pasan del lado mexicano al lado... los tienen encerrados en jaulas. Queden presos ahí, ya los tienen como en una... Están encerrados en jaulas en la Florida. En jaulas, en la Florida, en el estado más fascista que tiene, ¿no? Sí, lo peor no es lo que dice Kast. Lo peor es que los chilenos lo aprueben esto. Eso es lo más triste de todo. ¿Cómo se puede manipular? Un día vamos a hacer una audición sobre eso, si a ustedes les parece también. No porque sean ideas que se me ocurran a mí. Por ejemplo, Chomsky maneja 10 principios que explican la manipulación y el control social. Un día vamos a hacer una audición de eso, porque si no también caemos en el error de creer que la gente es idiota. Sí. La gente no es idiota, la gente no es loca, la gente está manipulada, que es otra cosa distinta. Entonces, tampoco podemos caer en el error de adjudicarle la responsabilidad de todo a la gente. La gente está muy sola, muy perdida, muy manipulada y muy enajenada. Y ese nicho de mercado es el que estos siniestros personajes de la política latinoamericana aprovechan justamente para obtener ahí un bagaje de votos importante, en esa especie como de alienación cultural. Y vuelvo a lo que decía Federico hoy, si no planteamos la lucha ideológica, tengan ustedes la certeza de que estamos perdidos, porque esa batalla es en realidad la batalla cultural e ideológica, la batalla en el mundo de las ideas, es la más importante de todas, aunque no lo parezca. No sé cómo la vimos hasta acá. Impecable, Damián, te agradecemos mucho y bueno, hasta la próxima. Te mandamos un abrazo. No, escuchen, sí. Y disculpas, porque en realidad iba a hablar de otra cosa que no tenía nada que ver con esto, o sí, y me fui completamente de tema, hablé de otra cosa que no tenía nada que ver, capaz que la gente, nuestra audiencia, que es mucha, sí. Vamos a darnos para adelante, sí. Esperaba otra cosa y salimos con esto que no tenía nada que ver, pero bueno. Escucha, pero todo tiene que ver, Damián, porque la cuestión es pensar, es hacernos pensar. A pensar y además aprovechar las oportunidades, ya que ustedes me dieron la oportunidad. Yo intenté respetuosamente y sin hacer referencia a ninguna política partidaria concreta, traté de explicar lo que me parece, y yo por supuesto puedo estar equivocado, obviamente, ¿no? Y una cosa más antes de irme, ya que estoy acá y ustedes me abren el micrófono, mi más sincero repudio a la empresa Centenario, que ha declarado que no va a apoyar ningún emprendimiento carnavalero en 2026 que hable acerca del genocidio en Gaza o mal de Israel. Mi repudio a la empresa Centenario, muy modesto repudio al que nadie le va a prestar atención, pero lo voy a decir igual. Pero ya sabemos a dónde hay que boicotear. A esa empresa no hay que comprarle nada. No hay que comprarle ni nada. Ni una feta de jamón, nada. Nada, naranja. Damián, muchas gracias y disculpen, compañeros. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Filosofía en el Ómnibus. La columna de pensamiento del profesor Damián Mosso.
Clase Radio.